¿Te has cuestionado alguna vez, en la tranquilidad de la noche, si de verdad un hombre murió hace 2 milenios y volvió a la vida para redimirte de algo que ni siquiera estás seguro de haber hecho mal? ¿Has experimentado esa sensación incómoda cuando oyes esta narrativa, como si algo en tu interior supiera que hay una incongruencia, pero todos a tu alrededor se comportan como si fuera la verdad indiscutible? Si es así, quiero que sepas algo esencial. Esa pequeña voz de incertidumbre que siempre has tenido no te convierte en una persona malintencionada, rebelde o extraviada. Te convierte en alguien que se niega a aceptar falacias cómodas, solo porque la mayoría las abraza. Hoy exploraremos juntos la pregunta más arriesgada que puedes plantearte sobre la fe cristiana. La pregunta que un destacado pensador judío se atrevió a indagar hace más de 300 años y que le costó absolutamente todo lo que valoraba. Su nombre era Baruch Spinoza, y lo que descubrió sobre la supuesta resurrección de Jesús era tan demoledor para las autoridades de su época que no solo lo excomulgaron de la comunidad judía, sino que su propio progenitor lo rechazó, lo anatematizaron públicamente y lo condenaron a vivir como un paria intelectual hasta el día de su fallecimiento. Todo por aplicar la lógica más sencilla a una historia que se supone es el fundamento de la creencia de 2.000 millones de personas. Lo que Spinoza halló y lo que vamos a descubrir juntos en los próximos minutos es que la resurrección de Jesús no es solo un relato falso, es posiblemente la manipulación psicológica más ingeniosa y retorcida en la historia de la humanidad. Una mentira tan meticulosamente concebida para explotar tus miedos más profundos, tus anhelos más apremiantes y tu necesidad más básica de sentirte querido y aceptado, que ha logrado mantener a civilizaciones enteras en un estado de subordinación emocional durante 2 milenios. Y la razón por la que esta falsedad ha sido tan exitosa no es porque la evidencia la corrobore, es porque está diseñada para evitar que busques pruebas en primer lugar. Te han enseñado que cuestionar es un pecado, que dudar es un signo de debilidad, que buscar pruebas es una falta de fe. Te han condicionado para que sientas culpa por usar la misma capacidad de raciocinio que utilizas para todo lo demás en tu vida. Y esa, mi querido amigo, esa es la primera señal de que algo está gravemente mal. Porque la verdad auténtica, la verdad genuina, nunca teme la indagación. Solo las falacias necesitan protegerse con amenazas de castigo eterno por hacer preguntas incómodas. Hoy no solo vamos a plantear esas preguntas incómodas, vamos a descubrir las respuestas que te liberarán para siempre de la necesidad de creer en historias que nunca tuvieron sentido. Vamos a exponer el mecanismo psicológico que convierte a seres pensantes en seguidores dóciles. Y vamos a encontrar algo que puede transformar tu vida para siempre. Que no necesitas que nadie muriera por ti para que tu existencia tenga valor ilimitado. Pero antes de que podamos comprender la falsedad, necesitamos entender al hombre que se atrevió a desafiarla, cuando hacerlo significaba perder absolutamente todo lo que conocía y amaba. Spinoza no era un rebelde sin causa, no era un ateo resentido que intentaba destruir la fe de otros por diversión. Era un joven brillante, profundamente espiritual, que creció en una familia judía respetada en Ámsterdam. Su formación rabínica era intachable, su conocimiento de las escrituras era extraordinario y su reputación como erudito era indiscutible. En otras palabras, era exactamente el tipo de persona que se suponía debía defender la fe,
no ponerla en tela de juicio. Pero Spinoza tenía algo que lo hacía amenazante para cualquier sistema basado en dogmas incuestionables. Tenía una mente que no podía dejar de funcionar. No podía simplemente aceptar que algo era verdad, porque una autoridad se lo decía. Necesitaba que las cosas tuvieran coherencia. Y cuando empezó a aplicar esta necesidad de consistencia lógica a los textos sagrados, especialmente a los relatos de la resurrección en los evangelios, lo que halló lo dejó profundamente consternado. No encontró la historia perfecta y coherente que se suponía era la palabra literal de Dios. Encontró contradicciones tan evidentes, incoherencias tan manifiestas y manipulaciones tan obvias que llegó a una conclusión que cambiaría su vida para siempre. Estos textos no eran registros históricos de sucesos divinos. Eran escritos humanos, creados por hombres con propósitos muy específicos, diseñados para lograr metas muy particulares, que tenían muy poco que ver con revelar verdades espirituales y mucho que ver con controlar comportamientos humanos. El primer impacto vino cuando comparó los 4 relatos de la resurrección lado a lado. Si realmente había ocurrido el acontecimiento más significativo en la historia del universo, el momento que supuestamente lo cambió todo para siempre, entonces los testigos deberían estar de acuerdo en los detalles básicos, ¿verdad? Pero lo que Spinoza encontró fue exactamente lo opuesto. Mateo dice que un ángel descendió del cielo, apartó la piedra y se sentó sobre ella. Marcos dice que cuando las mujeres llegaron, la piedra ya había sido removida. Lucas dice que 2 hombres, con vestiduras resplandecientes, aparecieron dentro de la tumba. Juan dice que María Magdalena encontró la tumba vacía, y luego 2 ángeles aparecieron dentro. 1 o 2 ángeles, adentro o afuera de la tumba. ¿La piedra fue movida milagrosamente o ya estaba quitada? Estos no son detalles triviales, son incongruencias fundamentales sobre supuestamente el mismo evento. Y esto era solo el comienzo. Si este fascinante descubrimiento te está haciendo reconsiderar cosas que creías saber con certeza, déjame saber en los comentarios qué está ocurriendo en tu mente ahora mismo. Porque lo que estamos desentrañando no es solo información académica, es el inicio de una emancipación que puede cambiar toda tu relación con la verdad, con la autoridad y contigo mismo. Cuando Spinoza ahondó más en su análisis, las contradicciones se volvieron aún más inquietantes. Los evangelios no podían ponerse de acuerdo sobre quién fue exactamente a la tumba. Mateo dice que fueron María Magdalena y la otra María. Marcos añade a Salomé. Lucas menciona a Juana y a otras mujeres no identificadas. Juan dice que solo fue María Magdalena. Tampoco podían ponerse de acuerdo sobre a quién le contaron las mujeres lo que habían visto. Mateo dice que corrieron a decírselo a los discípulos. Marcos dice que no le dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Lucas dice que se lo contaron a los 11 discípulos y a otros. Juan tiene una narrativa completamente distinta, donde María habla primero con Jesús antes de ir a los discípulos. Pero aquí viene lo que realmente perturbó a Spinoza. Estas no eran las únicas inconsistencias. Toda la cronología de la crucifixión y resurrección estaba llena de problemas irreconciliables. Marcos dice que Jesús fue crucificado en la 3ª hora del día. Juan dice que todavía estaba siendo juzgado por Pilato en la 6ª hora. ¿Cómo puede alguien estar siendo crucificado y juzgado al mismo tiempo?
Los evangelios ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre las supuestas últimas palabras de Jesús. Mateo y Marcos dicen que gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lucas dice que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan dice que dijo: está consumado. Para una mente lógica como la de Spinoza, estos inconvenientes no eran fallos menores que podían ser ignorados. Eran señales claras de que estos relatos fueron escritos por diferentes personas, en distintos momentos, con distintos propósitos, y que ninguna de esas personas había sido testigo directo de los eventos que estaban describiendo. Estaban creando una narración, no registrando historia. Pero la revelación más devastadora vino cuando Spinoza comenzó a analizar no solo las contradicciones entre los evangelios, sino las contradicciones dentro de cada evangelio individual. Tomemos el relato de Mateo, por ejemplo. Dice que después de la resurrección, los 11 discípulos fueron a Galilea, a un monte específico donde Jesús les había dicho que fueran. Cuando lo vieron, algunos lo adoraron, pero algunos dudaron. Esto es extraordinario. Supuestamente, estaban viendo al hombre que había vencido a la muerte, la prueba viviente de que era el Hijo de Dios, y algunos todavía dudaban. ¿Cómo es posible dudar cuando tienes la evidencia más convincente imaginable parada justo enfrente de ti? La respuesta, según Spinoza, era obvia, porque no había evidencia convincente, porque lo que realmente estaban viendo, si es que estaban viendo algo, era ambiguo, confuso, poco convincente, o más probable aún, porque toda la historia era una construcción literaria creada décadas después de los supuestos eventos, y el autor accidentalmente reveló la verdad, que incluso los supuestos testigos más cercanos no estaban convencidos de lo que supuestamente habían presenciado. Esta comprensión llevó a Spinoza a una pregunta aún más perturbadora: si la resurrección realmente había ocurrido, si realmente era el evento más importante en la historia cósmica, ¿por qué la evidencia era tan frágil, tan contradictoria, tan poco convincente? ¿Por qué un Dios todopoderoso que supuestamente quería que todos creyeran en este evento crucial dejaría la evidencia en un estado tan confuso que requiere fe para aceptarla? ¿No sería más lógico, más compasivo, más efectivo proporcionar evidencia clara, inequívoca, que no dejara lugar a dudas, a menos que el propósito nunca hubiera sido proporcionar evidencia convincente? A menos que el propósito hubiera sido crear exactamente el tipo de ambigüedad que requiere fe ciega, que demanda obediencia sin cuestionamiento, que transforma a pensadores independientes en seguidores dependientes. Spinoza comenzó a ver un patrón que lo perturbó profundamente. La historia de la resurrección no estaba diseñada para ser investigada. Estaba diseñada para ser aceptada. No estaba diseñada para satisfacer la curiosidad intelectual. Estaba diseñada para eliminarla. No estaba diseñada para liberar la mente. Estaba diseñada para capturarla. Y aquí es donde Spinoza hizo el descubrimiento que le costaría todo lo que amaba. Se dio cuenta de que la pregunta real no era si Jesús había resucitado de entre los muertos. La pregunta real era por qué alguien había creado una historia que deliberadamente evitaba proporcionar el tipo de evidencia que cualquier persona racional necesitaría para creer algo tan extraordinario. La pregunta real era: ¿qué tipo de mente crearía una narración que penaliza el pensamiento crítico y recompensa la credulidad ciega? Cuando comenzó a buscar esa respuesta, cuando comenzó a entender realmente para qué había sido diseñada,
la historia de la resurrección, Spinoza descubrió algo que cambiaría para siempre: su comprensión de la naturaleza humana, del poder y de cómo las mentes pueden ser manipuladas con una precisión que haría que los publicistas modernos se sintieran como aficionados. Porque resulta que la resurrección de Jesús no es solo una falsedad, es la mentira perfecta. Y una vez que entiendes cómo opera, una vez que ves el mecanismo psicológico que activa en tu mente, nunca vuelves a caer en él. La primera cosa que Spinoza notó sobre la estructura psicológica de la historia de la resurrección es que explota perfectamente uno de los temores más primitivos y universales del ser humano: el miedo a la muerte. No solo a la muerte física, sino a la extinción completa, al final absoluto de todo lo que somos. Este temor es tan fundamental, tan omnipresente en la experiencia humana, que estamos dispuestos a creer casi cualquier cosa que prometa aliviarlo. Y la resurrección no solo promete aliviar este temor, promete eliminarlo completamente. Te dice que la muerte no es real, que es solo una transición, que hay vida eterna esperándote del otro lado. Pero aquí está el truco psicológico más brillante. Esa vida eterna no es gratuita, no es algo que obtienes automáticamente por el simple hecho de existir. Es algo que tienes que ganar, algo que tienes que merecer, algo que puede serte negado si no cumples ciertas condiciones. ¿Y quién decide cuáles son esas condiciones? ¿Quién tiene la autoridad para determinar si las has cumplido o no? Exactamente las mismas personas que te están vendiendo la historia. En primer lugar, Spinoza vio que esto creaba el modelo de negocio más brillante en la historia humana. Primero, te convencen de que tienes un problema. Estás destinado a morir y posiblemente a sufrir eternamente. Luego, te convencen de que ellos tienen la única solución disponible: aceptar su versión específica de la historia de la resurrección. Y finalmente, te convencen de que cuestionar la solución es exactamente lo que causaría que la perdieras. La duda es pecado. La fe es virtud. Es como si alguien te dijera que hay un león invisible siguiéndote que te va a devorar, pero que ellos tienen el único spray repelente de leones invisibles que funciona. Y que si dudas de la existencia del león, el spray no funcionará. Es una estafa perfecta, porque es imposible de verificar, imposible de refutar. Y sin embargo, explota tu instinto de supervivencia de una manera que hace que pagar por el spray parezca la decisión más racional del mundo. Pero la genialidad psicológica de la historia va aún más profundo. No solo explota tu miedo a la muerte, también satisface tu necesidad más profunda de sentirte especial, amado, valorado. Se dice que el creador del universo está tan preocupado por ti personalmente que envió a su único hijo a sufrir y morir solo para salvarte. Que eres tan importante en el esquema cósmico que eventos divinos giran alrededor de tu salvación individual. Que tienes un propósito eterno, un destino glorioso, una identidad que trasciende las limitaciones de tu existencia mortal. Para una especie que evolucionó en pequeños grupos tribales, que está neurológicamente programada para buscar su lugar en jerarquías sociales, que necesita desesperadamente sentir que pertenece a algo más grande que sí misma, esta narrativa es psicológicamente irresistible. No solo te ofrece inmortalidad, te ofrece significado cósmico. Y luego viene la parte más insidiosa. Te dice que para mantener tanto la inmortalidad como el significado, tienes que aceptar la historia completa,
sin cuestionarla. Te dice que dudar no es un signo de inteligencia o prudencia. Es un signo de orgullo, rebelión, corrupción moral. Te convence de que usar tu capacidad de razonamiento es exactamente lo que te haría perder todo lo que la historia te promete. Spinoza se dio cuenta de que esto era mucho más que manipulación religiosa. Era domesticación psicológica. Era el proceso de convertir seres pensantes en seres obedientes, mentes independientes en seguidores dependientes, individuos autónomos en rebaños manejables. Y la prueba de que este era el verdadero propósito de la historia estaba en lo que pasaba con aquellos que se atrevían a cuestionarla. No eran tratados como personas sinceras buscando la verdad. Eran tratados como amenazas peligrosas que tenían que ser silenciadas, castigadas, eliminadas. La reacción no era de tristeza por almas perdidas, era de pánico por el control perdido. Cuando Spinoza publicó sus conclusiones sobre la resurrección, cuando reveló las contradicciones que había descubierto, cuando expuso el mecanismo psicológico que convertía el miedo en obediencia, la reacción fue inmediata y brutal. No fue: ¡qué interesante! Discutamos estas ideas. Fue: ¿cómo te atreves a amenazar la base de nuestro poder? Porque eso es exactamente lo que había hecho. Había amenazado la base de un sistema de control que había mantenido a poblaciones enteras en estado de dependencia psicológica durante más de 1000 años. Había revelado que el emperador de la religión no solo estaba desnudo, sino que nunca había existido en primer lugar. Pero quizás lo más perturbador de todo era lo que Spinoza había descubierto sobre la naturaleza humana misma. Había descubierto que los seres humanos son capaces de crear sistemas de creencias tan sofisticados, tan psicológicamente poderosos, que pueden hacer que generaciones enteras olviden cómo pensar por sí mismas, que pueden crear historias tan emotivamente satisfactorias que las personas preferirán vivir en ilusiones hermosas antes que enfrentar realidades incómodas. Si has llegado hasta aquí conmigo, si algo de lo que estamos descubriendo está resonando en tu corazón, además de en tu mente, necesito que sepas algo importante. Este proceso de despertar, esta capacidad de ver más allá de las historias que nos han condicionado a aceptar sin cuestionamiento, no es algo que haces una vez y se acabó. Es una práctica diaria. Un compromiso continuo con la verdad, sin importar cuán incómoda pueda ser. Por eso necesitas una comunidad de personas que entiendan este camino, que hayan pasado por esta misma transformación, que puedan recordarte tu capacidad de pensar libremente cuando el mundo trata de convencerte de que regreses a la comodidad de las creencias incuestionadas. Este espacio que estamos construyendo juntos no es solo un canal, es un refugio para mentes que se niegan a ser domesticadas. Ahora que hemos visto cómo la historia de la resurrección fue diseñada para explotar nuestros miedos y necesidades más profundos, es hora de enfrentar una pregunta aún más incómoda. ¿Qué evidencia histórica real existe para cualquier aspecto de la historia de Jesús? Porque una cosa es mostrar que la narrativa de la resurrección está llena de contradicciones. Otra cosa completamente diferente es investigar si existe alguna base histórica sólida para la existencia misma del personaje central de toda esta historia. Y aquí es donde el trabajo de Spinoza se vuelve aún más devastador. Porque cuando aplicó el mismo rigor lógico que había usado para analizar las contradicciones en los evangelios a la pregunta más básica de todas, ¿existió realmente
un predicador judío llamado Jesús en la Palestina del primer siglo. Lo que encontró lo dejó profundamente perturbado. No encontró el tipo de evidencia histórica sólida que esperarías para alguien que supuestamente había causado tal impacto en su época. No encontró menciones contemporáneas de historiadores romanos que deberían haber registrado a alguien que supuestamente había atraído multitudes masivas, había desafiado a las autoridades religiosas, había sido ejecutado de manera muy pública por sedición. No encontró evidencia arqueológica de los eventos descritos en los Evangelios. No encontró documentos independientes que confirmaran siquiera los detalles más básicos de la narrativa. Lo que encontró fue algo mucho más perturbador. Un patrón que sugería que la figura de Jesús había sido construida literariamente, ensamblada a partir de múltiples tradiciones religiosas existentes, diseñada para satisfacer necesidades psicológicas específicas en lugar de registrar eventos históricos reales. Los Evangelios, descubrió Spinoza, no fueron escritos por testigos oculares. Fueron escritos décadas después de los supuestos eventos por personas que ni siquiera hablaban el mismo idioma que el Jesús histórico habría hablado. Los Evangelios más tempranos fueron escritos en griego, no en arameo. Fueron escritos fuera de Palestina, no en los lugares donde supuestamente habían ocurrido los eventos. Fueron escritos para audiencias gentiles, no para las comunidades judías que habrían conocido la verdad sobre lo que realmente había pasado. Más perturbador aún, cuando Spinoza rastreó las fuentes que los autores de los Evangelios habían usado para construir sus narrativas, descubrió que muchas de las historias más importantes sobre Jesús eran variaciones de mitos mucho más antiguos sobre dioses moribundos y resucitados que habían existido en el Mediterráneo durante siglos antes de que naciera el cristianismo. La historia del nacimiento virginal, por ejemplo, era un elemento estándar en las biografías de héroes divinos desde Grecia hasta Egipto. La historia de un Dios que muere y resucita después de 3 días existía en las religiones de misterio, mucho antes de que aparecieran los Evangelios. La historia de un Salvador que ofrece vida eterna, a cambio de devoción personal, era tan común en el mundo helenístico que había docenas de variaciones compitiendo por adherentes en la misma época que supuestamente vivió Jesús. Lo que Spinoza había descubierto era que la historia de Jesús no era única, original o históricamente fundada. Era una síntesis muy sofisticada de elementos míticos existentes, reempaquetados de una manera que los haría psicológicamente irresistibles para las poblaciones del Imperio Romano, que estaban buscando desesperadamente significado, propósito y esperanza en un mundo que se estaba desmoronando a su alrededor. Los creadores de la narrativa cristiana habían tomado lo mejor de cada tradición religiosa disponible: la sofisticación filosófica del platonismo griego, el monoteísmo ético del judaísmo, los rituales emotivamente satisfactorios de las religiones de misterio, las promesas de inmortalidad personal de las tradiciones egipcias, y las habían combinado en un paquete que ofrecía algo para cada necesidad psicológica humana. Era, reconoció Spinoza, una obra maestra de ingeniería social, una religión diseñada desde cero para ser psicológicamente irresistible, políticamente útil y económicamente lucrativa para aquellos que controlaban su interpretación y distribución. Pero quizás el descubrimiento más perturbador de todos era lo que esto revelaba sobre la capacidad humana para la autodecepción.
Porque los creadores originales de la narrativa cristiana probablemente no eran estafadores conscientes tratando de engañar a las masas. Probablemente eran creyentes sinceros que genuinamente creían que estaban sirviendo a una causa divina al crear historias que harían que las personas fueran más virtuosas, más esperanzadas, más obedientes a la autoridad divina. Habían creado lo que Spinoza llamó una noble mentira, una falsedad diseñada para servir a lo que ellos percibían como un bien mayor. Y una vez que la mentira había sido creada, una vez que había comenzado a propagarse, una vez que instituciones enteras habían sido construidas alrededor de ella, se volvió imposible distinguir entre aquellos que creían sinceramente en la mentira y aquellos que simplemente se beneficiaban de perpetuarla. Generaciones de obispos, sacerdotes, teólogos y creyentes habían construido sus identidades completas alrededor de la verdad de la resurrección. Habían invertido sus vidas, sus carreras, su estatus social, su sentido de propósito en la validez de esta historia. Admitir que estaba basada en falsedades no solo requeriría humildad intelectual, requeriría suicidio psicológico. Y así, la mentira se había perpetuado a sí misma, generación tras generación, no porque la evidencia la respaldara, sino porque demasiadas personas tenían demasiado que perder si se revelaba como falsa. Spinoza se dio cuenta de que había descubierto algo mucho más perturbador que una simple historia falsa. Había descubierto un mecanismo por el cual las sociedades humanas pueden crear y mantener ilusiones colectivas tan poderosas que se vuelven más reales, más influyentes, más importantes que la realidad misma. Había descubierto cómo los seres humanos pueden volverse prisioneros de sus propias creaciones, esclavos de historias que ellos mismos habían inventado, víctimas de sistemas de control que habían construido para controlarse a sí mismos. Esta comprensión lo llevó a la pregunta más perturbadora de todas. Si los seres humanos son capaces de crear una ilusión tan convincente, tan duradera, tan psicológicamente poderosa como la resurrección de Cristo, ¿qué otras ilusiones fundamentales podrían estar controlando nuestras vidas sin que siquiera nos demos cuenta? ¿Qué otros aspectos de lo que consideramos realidad podrían ser simplemente construcciones sociales, diseñadas para mantener ciertos grupos en el poder y otros en obediencia? ¿Qué otros miedos estamos permitiendo que nos controlen? ¿Qué otras autoridades estamos permitiendo que definan nuestra realidad sin cuestionamiento? Estas preguntas llevaron a Spinoza más allá de la crítica religiosa hacia una revolución filosófica completa. Lo llevaron a desarrollar una nueva forma de entender la realidad, la conciencia y el lugar del ser humano en el cosmos que era tan radical, tan liberadora y tan amenazante para todos los sistemas de poder existentes, que lo convertirían en el filósofo más peligroso de su época. Y es esa revolución filosófica, esa nueva comprensión de lo que realmente somos y de lo que realmente es posible para los seres humanos cuando se liberan de ilusiones milenarias, lo que puede cambiar tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar ahora mismo. Porque una vez que entiendes cómo funciona realmente la conciencia, una vez que reconoces tu verdadera naturaleza como expresión temporal del cosmos infinito, una vez que te das cuenta de que nunca has estado separado de la fuente de todo lo que existe, entonces toda la pregunta sobre la resurrección se vuelve irrelevante. No necesitas que alguien. ¿Te has cuestionado alguna vez, en la tranquilidad de la noche, si de verdad un hombre murió hace 2 milenios y volvió a la vida para redimirte
de algo que ni siquiera estás seguro de haber hecho mal. ¿Has experimentado esa sensación incómoda cuando oyes esta narrativa, como si algo en tu interior supiera que hay una incongruencia, pero todos a tu alrededor se comportan como si fuera la verdad indiscutible? Si es así, quiero que sepas algo esencial. Esa pequeña voz de incertidumbre que siempre has tenido no te convierte en una persona malintencionada, rebelde o extraviada. Te convierte en alguien que se niega a aceptar falacias cómodas, solo porque la mayoría las abraza. Hoy exploraremos juntos la pregunta más arriesgada que puedes plantearte sobre la fe cristiana. La pregunta que un destacado pensador judío se atrevió a indagar hace más de 300 años y que le costó absolutamente todo lo que valoraba. Su nombre era Baruch Spinoza, y lo que descubrió sobre la supuesta resurrección de Jesús era tan demoledor para las autoridades de su época que no solo lo excomulgaron de la comunidad judía, sino que su propio progenitor lo rechazó, lo anatematizaron públicamente y lo condenaron a vivir como un paria intelectual hasta el día de su fallecimiento. Todo por aplicar la lógica más sencilla a una historia que se supone es el fundamento de la creencia de 2.000 millones de personas. Lo que Spinoza halló y lo que vamos a descubrir juntos en los próximos minutos es que la resurrección de Jesús no es solo un relato falso, es posiblemente la manipulación psicológica más ingeniosa y retorcida en la historia de la humanidad. Una mentira tan meticulosamente concebida para explotar tus miedos más profundos, tus anhelos más apremiantes y tu necesidad más básica de sentirte querido y aceptado, que ha logrado mantener a civilizaciones enteras en un estado de subordinación emocional durante 2 milenios. Y la razón por la que esta falsedad ha sido tan exitosa no es porque la evidencia la corrobore, es porque está diseñada para evitar que busques pruebas en primer lugar. Te han enseñado que cuestionar es un pecado, que dudar es un signo de debilidad, que buscar pruebas es una falta de fe. Te han condicionado para que sientas culpa por usar la misma capacidad de raciocinio que utilizas para todo lo demás en tu vida. Y esa, mi querido amigo, esa es la primera señal de que algo está gravemente mal. Porque la verdad auténtica, la verdad genuina, nunca teme la indagación. Solo las falacias necesitan protegerse con amenazas de castigo eterno por hacer preguntas incómodas. Hoy no solo vamos a plantear esas preguntas incómodas, vamos a descubrir las respuestas que te liberarán para siempre de la necesidad de creer en historias que nunca tuvieron sentido. Vamos a exponer el mecanismo psicológico que convierte a seres pensantes en seguidores dóciles. Y vamos a encontrar algo que puede transformar tu vida para siempre. Que no necesitas que nadie muriera por ti para que tu existencia tenga valor ilimitado. Pero antes de que podamos comprender la falsedad, necesitamos entender al hombre que se atrevió a desafiarla, cuando hacerlo significaba perder absolutamente todo lo que conocía y amaba. Spinoza no era un rebelde sin causa. No era un ateo resentido que intentaba destruir la fe de otros por diversión. Era un joven brillante, profundamente espiritual, que creció en una familia judía respetada en Ámsterdam. Su formación rabínica era intachable, su conocimiento de las Escrituras era extraordinario y su reputación como erudito era indiscutible. En otras palabras, era exactamente el tipo de persona que se suponía debía defender la fe, no ponerla en tela de juicio. Pero Spinoza tenía algo que lo hacía amenazante para cualquier sistema basado en dogmas incuestionables.
tenía una mente que no podía dejar de funcionar. No podía simplemente aceptar que algo era verdad, porque una autoridad se lo decía. Necesitaba que las cosas tuvieran coherencia. Y cuando empezó a aplicar esta necesidad de consistencia lógica a los textos sagrados, especialmente a los relatos de la resurrección en los evangelios, lo que halló lo dejó profundamente consternado. No encontró la historia perfecta y coherente que se suponía era la palabra literal de Dios. Encontró contradicciones tan evidentes, incoherencias tan manifiestas y manipulaciones tan obvias, que llegó a una conclusión que cambiaría su vida para siempre. Estos textos no eran registros históricos de sucesos divinos. Eran escritos humanos, creados por hombres con propósitos muy específicos, diseñados para lograr metas muy particulares, que tenían muy poco que ver con revelar verdades espirituales y mucho que ver con controlar comportamientos humanos. El primer impacto vino cuando comparó los 4 relatos de la resurrección lado a lado. Si realmente había ocurrido el acontecimiento más significativo en la historia del universo, el momento que supuestamente lo cambió todo para siempre, entonces los testigos deberían estar de acuerdo en los detalles básicos, ¿verdad? Pero lo que Spinoza encontró fue exactamente lo opuesto. Mateo dice que un ángel descendió del cielo, apartó la piedra y se sentó sobre ella. Marcos dice que cuando las mujeres llegaron, la piedra ya había sido removida. Lucas dice que 2 hombres, con vestiduras resplandecientes, aparecieron dentro de la tumba. Juan dice que María Magdalena encontró la tumba vacía, y luego 2 ángeles aparecieron dentro. 1 o 2 ángeles, adentro o afuera de la tumba. ¿La piedra fue movida milagrosamente o ya estaba quitada? Estos no son detalles triviales. Son incongruencias fundamentales sobre supuestamente el mismo evento. Y esto era solo el comienzo. Si este fascinante descubrimiento te está haciendo reconsiderar cosas que creías saber con certeza, déjame saber en los comentarios qué está ocurriendo en tu mente ahora mismo. Porque lo que estamos desentrañando no es solo información académica. Es el inicio de una emancipación que puede cambiar toda tu relación con la verdad, con la autoridad y contigo mismo. Cuando Spinoza ahondó más en su análisis, las contradicciones se volvieron aún más inquietantes. Los evangelios no podían ponerse de acuerdo sobre quién fue exactamente a la tumba. Mateo dice que fueron María Magdalena y la otra María. Marcos añade a Salomé. Lucas menciona a Juana y a otras mujeres no identificadas. Juan dice que solo fue María Magdalena. Tampoco podían ponerse de acuerdo sobre a quién le contaron las mujeres lo que habían visto. Mateo dice que corrieron a decírselo a los discípulos. Marcos dice que no le dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Lucas dice que se lo contaron a los 11 discípulos y a otros. Juan tiene una narrativa completamente distinta, donde María habla primero con Jesús antes de ir a los discípulos. Pero aquí viene lo que realmente perturbó a Spinoza. Estas no eran las únicas inconsistencias. Toda la cronología de la crucifixión y resurrección estaba llena de problemas irreconciliables. Marcos dice que Jesús fue crucificado en la 3ª hora del día. Juan dice que todavía estaba siendo juzgado por Pilato en la 6ª hora. ¿Cómo puede alguien estar siendo crucificado y juzgado al mismo tiempo? Los evangelios ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre las supuestas últimas palabras de Jesús. Mateo y Marcos dicen que gritó:
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lucas dice que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan dice que dijo, está consumado. Para una mente lógica como la de Spinoza, estos inconvenientes no eran fallos menores que podían ser ignorados. Eran señales claras de que estos relatos fueron escritos por diferentes personas, en distintos momentos, con distintos propósitos, y que ninguna de esas personas había sido testigo directo de los eventos que estaban describiendo. Estaban creando una narración, no registrando historia. Pero la revelación más devastadora vino cuando Spinoza comenzó a analizar no solo las contradicciones entre los evangelios, sino las contradicciones dentro de cada evangelio individual. Tomemos el relato de Mateo, por ejemplo. Dice que después de la resurrección, los 11 discípulos fueron a Galilea, a un monte específico donde Jesús les había dicho que fueran. Cuando lo vieron, algunos lo adoraron, pero algunos dudaron. Esto es extraordinario. Supuestamente, estaban viendo al hombre que había vencido a la muerte, la prueba viviente de que era el Hijo de Dios, y algunos todavía dudaban. ¿Cómo es posible dudar cuando tienes la evidencia más convincente imaginable parada justo enfrente de ti? La respuesta, según Spinoza, era obvia, porque no había evidencia convincente, porque lo que realmente estaban viendo, si es que estaban viendo algo, era ambiguo, confuso, poco convincente, o más probable aún, porque toda la historia era una construcción literaria creada décadas después de los supuestos eventos, y el autor accidentalmente reveló la verdad, que incluso los supuestos testigos más cercanos no estaban convencidos de lo que supuestamente habían presenciado. Esta comprensión llevó a Spinoza a una pregunta aún más perturbadora: si la resurrección realmente había ocurrido, si realmente era el evento más importante en la historia cósmica, ¿por qué la evidencia era tan frágil, tan contradictoria, tan poco convincente? ¿Por qué un Dios todopoderoso que supuestamente quería que todos creyeran en este evento crucial dejaría la evidencia en un estado tan confuso que requiere fe para aceptarla? ¿No sería más lógico, más compasivo, más efectivo proporcionar evidencia clara, inequívoca, que no dejara lugar a dudas, a menos que el propósito nunca hubiera sido proporcionar evidencia convincente? A menos que el propósito hubiera sido crear exactamente el tipo de ambigüedad que requiere fe ciega, que demanda obediencia sin cuestionamiento, que transforma a pensadores independientes en seguidores dependientes. Spinoza comenzó a ver un patrón que lo perturbó profundamente. La historia de la resurrección no estaba diseñada para ser investigada. Estaba diseñada para ser aceptada. No estaba diseñada para satisfacer la curiosidad intelectual. Estaba diseñada para eliminarla. No estaba diseñada para liberar la mente. Estaba diseñada para capturarla. Y aquí es donde Spinoza hizo el descubrimiento que le costaría todo lo que amaba. Se dio cuenta de que la pregunta real no era si Jesús había resucitado de entre los muertos. La pregunta real era por qué alguien había creado una historia que deliberadamente evitaba proporcionar el tipo de evidencia que cualquier persona racional necesitaría para creer algo tan extraordinario. La pregunta real era ¿qué tipo de mente crearía una narración que penaliza el pensamiento crítico y recompensa la credulidad ciega? Cuando comenzó a buscar esa respuesta, cuando comenzó a entender realmente para qué había sido diseñada la historia de la resurrección, Spinoza descubrió algo que cambiaría para siempre: su comprensión de la naturaleza humana, del poder
y de cómo las mentes pueden ser manipuladas con una precisión que haría que los publicistas modernos se sintieran como aficionados. Porque resulta que la resurrección de Jesús no es solo una falsedad, es la mentira perfecta. Y una vez que entiendes cómo opera, una vez que ves el mecanismo psicológico que activa en tu mente, nunca vuelves a caer en él. La primera cosa que Spinoza notó sobre la estructura psicológica de la historia de la resurrección es que explota perfectamente uno de los temores más primitivos y universales del ser humano, el miedo a la muerte, no solo a la muerte física, sino a la extinción completa, al final absoluto de todo lo que somos. Este temor es tan fundamental, tan omnipresente en la experiencia humana, que estamos dispuestos a creer casi cualquier cosa que prometa aliviarlo. Y la resurrección no solo promete aliviar este temor, promete eliminarlo completamente. Te dice que la muerte no es real, que es solo una transición, que hay vida eterna esperándote del otro lado. Pero aquí está el truco psicológico más brillante. Esa vida eterna no es gratuita, no es algo que obtienes automáticamente por el simple hecho de existir. Es algo que tienes que ganar, algo que tienes que merecer, algo que puede serte negado si no cumples ciertas condiciones. ¿Y quién decide cuáles son esas condiciones? ¿Quién tiene la autoridad para determinar si las has cumplido o no? Exactamente las mismas personas que te están vendiendo la historia. En primer lugar, Spinoza vio que esto creaba el modelo de negocio más brillante en la historia humana. Primero, te convencen de que tienes un problema. Estás destinado a morir y posiblemente a sufrir eternamente. Luego, te convencen de que ellos tienen la única solución disponible: aceptar su versión específica de la historia de la resurrección. Y finalmente, te convencen de que cuestionar la solución es exactamente lo que causaría que la perdieras. La duda es pecado, la fe es virtud. Es como si alguien te dijera que hay un león invisible siguiéndote que te va a devorar, pero que ellos tienen el único spray repelente de leones invisibles que funciona. Y que si dudas de la existencia del león, el spray no funcionará. Es una estafa perfecta, porque es imposible de verificar, imposible de refutar, y sin embargo, explota tu instinto de supervivencia de una manera que hace que pagar por el spray parezca la decisión más racional del mundo. Pero la genialidad psicológica de la historia va aún más profundo. No solo explota tu miedo a la muerte, también satisface tu necesidad más profunda de sentirte especial, amado, valorado. Se dice que el creador del universo está tan preocupado por ti personalmente que envió a su único hijo a sufrir y morir solo para salvarte. Que eres tan importante en el esquema cósmico que eventos divinos giran alrededor de tu salvación individual. Que tienes un propósito eterno, un destino glorioso, una identidad que trasciende las limitaciones de tu existencia mortal. Para una especie que evolucionó en pequeños grupos tribales, que está neurológicamente programada para buscar su lugar en jerarquías sociales, que necesita desesperadamente sentir que pertenece a algo más grande que sí misma, esta narrativa es psicológicamente irresistible. No solo te ofrece inmortalidad, te ofrece significado cósmico. Y luego viene la parte más insidiosa. Te dice que para mantener tanto la inmortalidad como el significado, tienes que aceptar la historia completa, sin cuestionarla. Te dice que dudar no es un signo de inteligencia o prudencia. Es un signo de orgullo, rebelión
corrupción moral. Te convence de que usar tu capacidad de razonamiento es exactamente lo que te haría perder todo lo que la historia te promete. Spinoza se dio cuenta de que esto era mucho más que manipulación religiosa. Era domesticación psicológica. Era el proceso de convertir seres pensantes en seres obedientes, mentes independientes en seguidores dependientes, individuos autónomos en rebaños manejables. Y la prueba de que este era el verdadero propósito de la historia estaba en lo que pasaba con aquellos que se atrevían a cuestionarla. No eran tratados como personas sinceras buscando la verdad. Eran tratados como amenazas peligrosas que tenían que ser silenciadas, castigadas, eliminadas. La reacción no era de tristeza por almas perdidas, era de pánico por el control perdido. Cuando Spinoza publicó sus conclusiones sobre la resurrección, cuando reveló las contradicciones que había descubierto, cuando expuso el mecanismo psicológico que convertía el miedo en obediencia, la reacción fue inmediata y brutal. No fue: ¡qué interesante! Discutamos estas ideas. Fue: ¿cómo te atreves a amenazar la base de nuestro poder? Porque eso es exactamente lo que había hecho. Había amenazado la base de un sistema de control que había mantenido a poblaciones enteras en estado de dependencia psicológica durante más de 1000 años. Había revelado que el emperador de la religión no solo estaba desnudo, sino que nunca había existido en primer lugar. Pero quizás lo más perturbador de todo era lo que Spinoza había descubierto sobre la naturaleza humana misma. Había descubierto que los seres humanos son capaces de crear sistemas de creencias tan sofisticados, tan psicológicamente poderosos, que pueden hacer que generaciones enteras olviden cómo pensar por sí mismas, que pueden crear historias tan emotivamente satisfactorias que las personas preferirán vivir en ilusiones hermosas antes que enfrentar realidades incómodas. Si has llegado hasta aquí conmigo, si algo de lo que estamos descubriendo está resonando en tu corazón, además de en tu mente, necesito que sepas algo importante. Este proceso de despertar, esta capacidad de ver más allá de las historias que nos han condicionado a aceptar sin cuestionamiento, no es algo que haces una vez y se acabó. Es una práctica diaria, un compromiso continuo con la verdad, sin importar cuán incómoda pueda ser. Por eso necesitas una comunidad de personas que entiendan este camino, que hayan pasado por esta misma transformación, que puedan recordarte tu capacidad de pensar libremente cuando el mundo trata de convencerte de que regreses a la comodidad de las creencias incuestionadas. Este espacio que estamos construyendo juntos no es solo un canal, es un refugio para mentes que se niegan a ser domesticadas. Ahora que hemos visto cómo la historia de la resurrección fue diseñada para explotar nuestros miedos y necesidades más profundos, es hora de enfrentar una pregunta aún más incómoda. ¿Qué evidencia histórica real existe para cualquier aspecto de la historia de Jesús? Porque una cosa es mostrar que la narrativa de la resurrección está llena de contradicciones. Otra cosa completamente diferente es investigar si existe alguna base histórica sólida para la existencia misma del personaje central de toda esta historia. Y aquí es donde el trabajo de Spinoza se vuelve aún más devastador. Porque cuando aplicó el mismo rigor lógico que había usado para analizar las contradicciones en los evangelios a la pregunta más básica de todas, ¿existió realmente un predicador judío llamado Jesús en la Palestina del primer siglo? Lo que encontró lo dejó profundamente perturbado.
No encontró el tipo de evidencia histórica sólida que esperarías para alguien que supuestamente había causado tal impacto en su época. No encontró menciones contemporáneas de historiadores romanos que deberían haber registrado a alguien que supuestamente había atraído multitudes masivas, había desafiado a las autoridades religiosas, había sido ejecutado de manera muy pública por sedición. No encontró evidencia arqueológica de los eventos descritos en los Evangelios. No encontró documentos independientes que confirmaran siquiera los detalles más básicos de la narrativa. Lo que encontró fue algo mucho más perturbador. Un patrón que sugería que la figura de Jesús había sido construida literariamente, ensamblada a partir de múltiples tradiciones religiosas existentes, diseñada para satisfacer necesidades psicológicas específicas en lugar de registrar eventos históricos reales. Los Evangelios, descubrió Spinoza, no fueron escritos por testigos oculares. Fueron escritos décadas después de los supuestos eventos por personas que ni siquiera hablaban el mismo idioma que el Jesús histórico habría hablado. Los Evangelios más tempranos fueron escritos en griego, no en arameo. Fueron escritos fuera de Palestina, no en los lugares donde supuestamente habían ocurrido los eventos. Fueron escritos para audiencias gentiles, no para las comunidades judías que habrían conocido la verdad sobre lo que realmente había pasado. Más perturbador aún, cuando Spinoza rastreó las fuentes que los autores de los Evangelios habían usado para construir sus narrativas, descubrió que muchas de las historias más importantes sobre Jesús eran variaciones de mitos mucho más antiguos sobre dioses moribundos y resucitados que habían existido en el Mediterráneo durante siglos antes de que naciera el cristianismo. La historia del nacimiento virginal, por ejemplo, era un elemento estándar en las biografías de héroes divinos desde Grecia hasta Egipto. La historia de un Dios que muere y resucita después de 3 días existía en las religiones de misterio, mucho antes de que aparecieran los Evangelios. La historia de un Salvador que ofrece vida eterna, a cambio de devoción personal, era tan común en el mundo helenístico que había docenas de variaciones compitiendo por adherentes en la misma época que supuestamente vivió Jesús. Lo que Spinoza había descubierto era que la historia de Jesús no era única, original o históricamente fundada. Era una síntesis muy sofisticada de elementos míticos existentes, reempaquetados de una manera que los haría psicológicamente irresistibles para las poblaciones del Imperio Romano, que estaban buscando desesperadamente significado, propósito y esperanza en un mundo que se estaba desmoronando a su alrededor. Los creadores de la narrativa cristiana habían tomado lo mejor de cada tradición religiosa disponible: la sofisticación filosófica del platonismo griego, el monoteísmo ético del judaísmo, los rituales emotivamente satisfactorios de las religiones de misterio, las promesas de inmortalidad personal de las tradiciones egipcias, y las habían combinado en un paquete que ofrecía algo para cada necesidad psicológica humana. Era, reconoció Spinoza, una obra maestra de ingeniería social, una religión diseñada desde cero para ser psicológicamente irresistible, políticamente útil y económicamente lucrativa para aquellos que controlaban su interpretación y distribución. Pero quizás el descubrimiento más perturbador de todos era lo que esto revelaba sobre la capacidad humana para la autodecepción, porque los creadores originales de la narrativa cristiana probablemente no eran estafadores conscientes tratando de engañar a las masas. Probablemente eran creyentes sinceros
que genuinamente creían que estaban sirviendo a una causa divina al crear historias que harían que las personas fueran más virtuosas, más esperanzadas, más obedientes a la autoridad divina. Habían creado lo que Spinoza llamó una noble mentira, una falsedad diseñada para servir a lo que ellos percibían como un bien mayor. Y una vez que la mentira había sido creada, una vez que había comenzado a propagarse, una vez que instituciones enteras habían sido construidas alrededor de ella, se volvió imposible distinguir entre aquellos que creían sinceramente en la mentira y aquellos que simplemente se beneficiaban de perpetuarla. Generaciones de obispos, sacerdotes, teólogos y creyentes habían construido sus identidades completas alrededor de la verdad de la resurrección. Habían invertido sus vidas, sus carreras, su estatus social, su sentido de propósito en la validez de esta historia. Admitir que estaba basada en falsedades no solo requeriría humildad intelectual, requeriría suicidio psicológico. Y así, la mentira se había perpetuado a sí misma, generación tras generación, no porque la evidencia la respaldara, sino porque demasiadas personas tenían demasiado que perder si se revelaba como falsa. Spinoza se dio cuenta de que había descubierto algo mucho más perturbador que una simple historia falsa. Había descubierto un mecanismo por el cual las sociedades humanas pueden crear y mantener ilusiones colectivas tan poderosas que se vuelven más reales, más influyentes, más importantes que la realidad misma. Había descubierto cómo los seres humanos pueden volverse prisioneros de sus propias creaciones, esclavos de historias que ellos mismos habían inventado, víctimas de sistemas de control que habían construido para controlarse a sí mismos. Esta comprensión lo llevó a la pregunta más perturbadora de todas. Si los seres humanos son capaces de crear una ilusión tan convincente, tan duradera, tan psicológicamente poderosa como la resurrección de Cristo, ¿qué otras ilusiones fundamentales podrían estar controlando nuestras vidas sin que siquiera nos demos cuenta? ¿Qué otros aspectos de lo que consideramos realidad podrían ser simplemente construcciones sociales, diseñadas para mantener ciertos grupos en el poder y otros en obediencia? ¿Qué otros miedos estamos permitiendo que nos controlen? ¿Qué otras autoridades estamos permitiendo que definan nuestra realidad sin cuestionamiento? Estas preguntas llevaron a Spinoza más allá de la crítica religiosa hacia una revolución filosófica completa. Lo llevaron a desarrollar una nueva forma de entender la realidad, la conciencia y el lugar del ser humano en el cosmos que era tan radical, tan liberadora y tan amenazante para todos los sistemas de poder existentes, que lo convertirían en el filósofo más peligroso de su época. Y es esa revolución filosófica, esa nueva comprensión de lo que realmente somos y de lo que realmente es posible para los seres humanos cuando se liberan de ilusiones milenarias, lo que puede cambiar tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar ahora mismo. Porque una vez que entiendes cómo funciona realmente la conciencia, una vez que reconoces tu verdadera naturaleza como expresión temporal del cosmos infinito, una vez que te das cuenta de que nunca has estado separado de la fuente de todo lo que existe, entonces toda la pregunta sobre la resurrección se vuelve irrelevante. No necesitas que alguien